Ahora venimos como familia, venimos como iglesia, Dios, a escuchar y aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, y llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Dios. Necesitamos más de ti, necesitamos más de una palabra. Y hoy, Señor, tu palabra es la que nos va a ayudar, Señor, a enfocarnos y redireccionarnos. Por eso, Señor, te declaramos voluntariamente, Señor, nuestro sometimiento a tu palabra. Gracias. Bendice tu iglesia y bendice este tiempo. Úsanos, Señor, como instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Y que el Espíritu Santo traiga revelación de su palabra a nuestras vidas. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo se revela a nosotros, hay transformación. Amén. ¿Y quién quiere ser transformado? Amén. Yo quiero transformarme cada día en un discípulo más como Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Semanas anteriores habíamos venido viendo una seguidilla de mensajes y no el fin de semana pasado porque fue Santa Cena, la pastora viene trabajando en el sermón, ¿se acuerdan del monte? Pero anteriormente veníamos todas unas seguidillas de mensajes y había terminado Lili y Pablo, que habían hablado y habían hecho una explicación de la última semana de Jesús, todo lo que vivió y termina con esta placa que están ustedes viendo ahí, que llegamos al día domingo. El día domingo, la resurrección de Jesús. Muy bien, partiendo de esa base, nosotros vamos a compartir en esta noche lo que viene. De la noche a la mañana, fíjense, ahí dice en la placa, ¿no? Todos somos conscientes de una realidad cotidiana, cada uno tenemos nuestras realidades. Pues bien, al finalizar cada jornada, nos acostamos, algunos cerramos con pensamientos, como dice ahí, que van de lo reflexivo hasta los mismos reproches. Pero también esperando de encontrarnos con un mejor día la mañana siguiente. Podemos decir que esto es común a todos. Ahora, y déjame, Gusti, agregar sí. algo. Y es tan real esto. Y estos días yo estaba leyendo un artículo donde decía que cuando nos acostamos y comenzamos a pensar intuitivamente, vos entras a pensar, a reflexionar lo que hiciste durante el día, tanto lo bueno como lo malo. Y sin querer siempre, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en lo malo. Y estamos ahí, tirirín, en la cama pensando, o solo a mí me pasa. ¿A quién le pasa eso? Y sí. Y estamos tirirín, pensando todo eso malo que nos pasó, y si yo lo hubiese hecho, y si lo hubiese dicho de esta manera, Entonces, ¿qué es lo que decía este señor? Que si cambiamos de actitud frente a ese momento, vamos a poder descansar más provechosamente. Decía, cuando te acostás, pensá, y los proverbios dicen eso, pensá lo que Dios te da. ¿Por qué no cambiás y en vez de reprocharte, empezás a agradecer? Agradecer por la vida. Obvio que vos te acostás, orás, pero muchas veces lo hacemos en automático. Oramos, nos acostamos y empezamos a pensar. Tirirín. Decía él, debemos ser agradecidos. Empezá a cambiar tu manera de pensar al acostarte. Agradecé a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Porque terminaron ya, pasaron a un nuevo curso, a un nuevo grado. Sé agradecido. Y si lo hacemos así, descansamos plácidamente.
hacé la prueba. Otros por ahí activamos el modo roncanding. Claro. No sé si a alguien le pasa el modo roncanding. A mí me pasa, modo roncanding. Viste, a veces me acuesto, Señor, te pido. Ya activado el modo roncanding. Inmediatamente, o sea, a mí me cuentan nomás. Yo doy fe y yo le cuento lo que le hace. Muy bien. Ahora, mirando la placa, ¿no? Un poquito, cabe una pregunta, ¿no? Decimos, bueno, que esto es una expectativa que tenemos, pero en realidad, sin ser catastrófico o no, nadie tiene la vida comprado y nadie sabe si al mañana veremos la luz del día. Es la realidad. No pensamos así hasta que ciertamente ciertas situaciones particulares que nos pueden estar atravesando nos hacen ver un poquito más esto. O por ahí pasa algún familiar a nosotros, un tío nuestro a las 3 de la mañana, se acostó a dormir y a las 3 de la mañana le agarró un paro y se murió el tío. No amaneció. Él no tuvo esta mañana, como nosotros lo vemos Y estaba ahora. de vacaciones, estaba acá, estaba descansando con la familia, vino de una jornada feliz durante el día. Normal. Muy bien. Y para él no hubo un mañana. Hay una historia real, esto, que queremos introducirnos con esto un poquitito. Dice, era el 27 de febrero de 1991, la señora Ruth Dillon estaba en su casa, de repente el teléfono sonó. Eran noticias del Pentágono. Su hijo Clayton había caminado en un terreno minado y murió. No pudieron juntar sus restos. Ella no quería comer, la tristeza la invadía, solo quería llorar por su hijo. Se refugió en otras cosas pasajeras, buscando llenar ese vacío. Y pensaba que nunca lo volvería a ver en casa. Y nunca su hijo volvería. 3 días después, Ruth Dillon recibió otra llamada telefónica. Estas son las palabras que escuchó. Mamá, estoy vivo. Al principio Ruth no podía creer lo que oía, no podía procesar esa información en su cabeza. Y vuelve a escuchar, mamá, estoy vivo. Pero era la voz de su hijo. Luego de un silencio comenzó a saltar, a reír, a gritar de alegría que inundó su corazón. Por supuesto, desde ese suceso volvió a disfrutar la vida, pero desde otro ángulo, con mayor intensidad. Esto es un hecho real, sucedió en los Estados Unidos en el año que está registrado. Y imagínense uno como padre recibe esa noticia. Difícil, cruel, inimaginable para muchos, contra toda naturaleza, porque la naturaleza de la creación es que uno como hijo entierra a un padre. Pero cuando a un padre le toca atravesar esa difícil situación de la pérdida irreparable de un hijo, se torna, solo Dios puede sostenernos en esto. Y eso había ocurrido en y queremos compartir un video que nos va a llevar al tema principal de hoy. Ahí le voy a pedir a los chicos de multimedia si me pueden pasar el primer video.
rompieron el sello romano. La tumba ahora está abierta y el Nazareno no está. ¿Cómo que no está? La resurrección de Jesús marcó un antes y un después. Hemos titulado este mensaje Una mañana diferente. Vamos a hablar de el momento cuando Jesús vuelve a la vida, resucita literalmente. Fue una mañana que marcó un antes y un después en la humanidad. Ahí dice, ¿no? Al principio y durante y el final de su ministerio, Jesús anunció que resucitaría al tercer día. Y mucha gente le incomodó esta noticia, le molestó estas palabras. Otros no la entendían, no entendían cómo podía decir alguien de que iba a morir y iba a volver a la vida, más allá que habían visto milagros y sucesos extraordinarios con este Jesús que caminaba por las calles, caminaba en la ciudad, estaba con los afligidos. Y ustedes saben que en la Biblia siempre a Jesús le seguía una multitud, dice, una multitud seguía a Jesús. Y en muchos libros de la Biblia registran como que le apretujaban, le trataban de alcanzarle a él. Otros dice que pensaban que Jesús era como alguien que estaba fuera de sus propios cabales. Podemos llamarlo que no tenía un juicio acorde a lo que la sociedad del momento podía dilucidar. ¿Qué produjo el anuncio de su muerte? ¿Por qué impactó tanto a la sociedad de ese momento y hoy sigue impactando? Una de las cosas que tenemos allí es que en la popularidad de Jesús iba en aumento, y en el momento de la crucifixión y muerte era el punto máximo. Jesús era, como ven en la placa, era la entrada triunfal, y luego lo crucificaría. El mismo pueblo que le hizo entrar triunfalmente a Jesús era el mismo que lo iba a condenar. Era aclamado, pero a su vez también era repudiado en muchas cosas. La fe de sus propios seguidores, como sus apóstoles, su círculo íntimo, también iba a ser confrontada con esa realidad. Ellos escucharon. Jesús les dijo a ellos, yo al tercer día voy a resucitar. Le contaba y hablaba con ellos, en su círculo íntimo. Difícil de entender para los discípulos, pero también para los seguidores. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un caudillo, ellos esperaban un líder de otra naturaleza. Ellos esperaban a alguien que lo iba a libertar, alguien que iba a luchar físicamente, tal vez como una espada, tal vez una lucha cuerpo a cuerpo, iba a enfrentar a los romanos, iba a enfrentar a la oposición con las armas. Ellos esperaban ese tipo de liderazgo, ese tipo de caudillo. No un líder que diga que si te abofeteen, dale la otra mejilla. No un líder que te diga que naciste para servir y no ser servido. Y había muchos paradigmas que se tenían que romper. Incomprensible para su propia nación. La Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Que le condenaría y lo mataría. Produjo un impacto terrible el anuncio de la muerte en la sociedad. Hoy sigue siendo un impacto. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces cuando hablamos o a veces escuchamos afuera? Yo me imagino una cruz, un crucifijo y un Jesús, como festejamos en la Navidad el nacimiento, en un pesebre un Jesús niño y un Jesús crucificado. Ahora, un Jesús resucitado. ¿Pensaste? ¿O te imaginaste solamente el niño y el de la cruz? La pregunta que hoy nos cabe, ¿por qué impacta tanto la resurrección de Cristo? ¿Por qué impactó el anuncio de su muerte? La Biblia dice en Marcos 16:6, mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí,
mirad el lugar en donde le pusieron. La mañana siguiente, esa mañana, alguien fue al sepulcro a buscar a Jesús. El propósito era bueno. ¿Se acuerdan? Si algunos por ahí indagan un poquito más atrás, tal vez era para ungir el cuerpo. Era un buen motivo. Ahora, el punto de la resurrección de Cristo que por ahí nosotros queremos ver, un lugar equivocado. ¿Qué decía Marcos 16? Fue a buscar a un Jesús en una tumba, pero no estaba más Jesús ahí. ¿Cuántas veces, volcando nuestras propias vidas, buscamos en cosas, buscamos de Dios, buscamos de Jesús, pero a mi manera y en lugares cerrados? Yo no sé tu situación, sí sé la mía, como yo llegué, cómo me encontré con Cristo un día, pero también me equivoqué. Busqué tal vez en una religión, como dice ahí, o en una tradición, como muchos de nosotros, como me pasó a mí, que mi familia me dijo, hasta acá llegaste, nosotros somos así, a partir de hoy las puertas no están abiertas. Hijo único, tuvo que aprender un montón de cosas. O en libros que parecen buenas instrucciones, pero van contra los principios de Dios y su palabra. Tal vez buscaste en una imagen que te representara, como decía un niño, una cruz con un Cristo crucificado, o podemos ponerle un montón de cosas. Y pusiste tu expectativa o pusiste tu fe en eso. O tal vez en prácticas ocultas que ni vos entendías. Fuiste a buscar de Jesús o estás buscando de Jesús, pero en un lugar equivocado. Jesús no está ahí. Jesús ya no está ahí. Jesús no está en ese lugar. La Biblia nos dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Nos lleva al segundo punto. Nos habla de un sepulcro vacío. Mi amigo, mi hermano, hay tres miradas que queremos compartir con ustedes, tres que están en este relato. Una, María Magdalena, Pedro y Juan, los tres del relato. Podemos decir, o podemos hacer una hipótesis de María Magdalena. Emite, dice, un juicio superficial. Lo que ella manifiesta es: se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena vio la ausencia del cuerpo de Jesús y ella emitió algo: Jesús no está acá. Pero no pensó que resucitó. Ella dijo: robaron el cuerpo, llevaron, alguien vino, entró, hizo algo y se tomó eso. Con mucha tristeza, estaba muy triste. Lo segundo, angustiada. Pedro
llega, entra, no emite un juicio afirmativo ni negativo, podemos decir, simplemente silencio. Podemos decir que tenía una connotación de expectativa e investigación. Tal vez algunos de los comentaristas dicen de que porque ya había actuado por impulso cuando cortó la oreja del centurión, cuando Jesús fue atrapado. Ya algún comentarista dice que se le sumó en su pesar, en su forma de ser, porque se acuerdan que una de las características de Pedro era impulsivo, era el que caminó arriba del agua, el que primero estaba, el que primero llegaba, actuaba muchas veces por impulso. Muchos por ahí nos sentimos identificados, tal vez tenemos parte de esta característica, pero en este momento Pedro estaba mirando, sin emitir juicio, solamente miró, observó que estaba el sudario, estaba el lienzo que había sido, pero no emitió nada, quedó inerte allí en ese lugar. Y tercero, Juan. Algunos dicen el discípulo amado de Jesús. Fíjense cómo Juan tenía un respeto. Si ustedes van al relato, Juan llegó primero al sepulcro, pero no entró sino después de Pedro. Llegó, observó, quedó afuera. Entró Pedro y en tercer lugar entra Juan. Dice Juan con una connotación de intuición o intuitiva revelada, de contemplar y dar gracias. Porque dice la Biblia que vio y creyó. Fíjense, 3 seguidores de Jesús, mismo escena, mismo tiempo, distintas miradas. ¿Qué me enseña o qué nos quiere enseñar el Señor a través de esta parte, del sepulcro vacío? Solamente los cristianos, dice, podemos mostrar al mundo o podemos decir al mundo que Jesucristo no está. Hay otras religiones, como los musulmanes, que dicen con gran orgullo, les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mohammed, que aquí está, no resucitó él. Los budistas también dicen, nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda, aquí está, no resucitó tampoco. Los chinos también pueden decir, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio, también no resucitó. Pues bien, ahora el cristianismo, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Nosotros, ¿qué decimos? Y tomando nuestros mismos personajes, por llamarlo de alguna manera, María Magdalena, ¿qué representa? Vio, dice, y pensó que han robado el cuerpo. Podemos decir de que me veo reflejado en alguien de que tiene una situación particular que está enfrentando. Y todos tenemos dificultades que enfrentar. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿A dónde estoy parado? ¿Cómo estoy viendo la circunstancia que está delante de mí? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién me respalda? Muchas veces podemos decir de que el negativismo, el lamento, el lloro, la impotencia de sentirte incapaz, no ver la salida, como que todo está cerrado, que no hay solución y menos una explicación lógica, cuando nuestra lógica se destruye, cuando no es lógico que sucedan cosas, todo se nos viene abajo, todo se derrumba alrededor nuestro. Por un lado podemos decir que podemos estar en esta situación. Por otro lado, la de Pedro, especulando entre una teoría y una realidad. La teoría suena lindo, Gustavo. Ahora la realidad, no sé. Sí, decimos, amamos a Jesús, te voy a seguir, como le dijo Pedro, hasta la muerte, Señor. Y Pedro le dijo, no,
Vos me vas a seguir. Jesús Jesús le le dijo a dijo. Pedro, hoy me va a negar 3 veces. Y Pedro Jesús ya sabía que él iba a fallar. El que no sabía era Pedro. ¿Cuántas veces podemos decir o puedo decir, sí Señor, yo no te voy a negar? Y tal vez no le vamos a negar así, no soy seguidor de Jesús, pero con mis hechos o la forma de desenvolverme, lo niego. Cuando tengo que marcar una diferencia y tengo que tener una voz de aliento, no la tengo. Más bien tengo una queja, tengo una crítica y le disfrazo de constructiva muchas veces, pero le doy para que tenga. Muchas veces nos podemos sentir así, especulando entre esa teoría y la realidad y dudando y pensando en cómo voy a solucionar las cosas, recurriendo a mi capacidad y mi intelecto. ¿Que mal está? No está mal, pero tu capacidad y tu intelecto tienen un límite. Dios no tiene límites. Y tercero, Juan percibe la ausencia, a su vez, pero ve una oportunidad. Mi amigo, mi hermano, yo no sé dónde te estás posicionando o cuál es en qué te estás identificando. Dice, ve la oportunidad, sus fuerzas son renovadas y acciona para su activación, porque él creyó. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Mi amigo, mi hermano, siempre la fe va a ser necesaria ser activada. Tu realidad puede indicarte una cosa, pero la palabra de Dios puede decirte lo contrario. Ahora nosotros somos los que nos paramos frente a una tumba vacía, a un sepulcro, a una incógnita por develar. ¿Con qué actitud? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos posicionamos en ese lugar? Avanzamos. Punto 3 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya había declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente Él ha resucitado. Y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. ¿Se acuerda? Este es el pasaje de Maús. Esta es la última parte. Cuando Jesús sale al encuentro de estos dos que venían hablando y venían diciendo cómo puede ser que haya muerto, este hombre hacía señales, y ese hombre iba caminando al lado de ellos. Y llegan al verso 28 que arranca mi esposa leyendo, donde ya cayó la tarde y allí hay algunos videos que como que Jesús se separa de ellos y ellos le llaman, dice, ¿dónde te vas a ir? Si ya oscurece, vení, quédate con nosotros. Y viene esta parte del suceso, que es del relato bíblico. Además era una costumbre de ellos invitar al forastero, porque ellos hasta ese momento no sabían que Jesús era. Y ya llegaba la noche y era como una obligación, como una costumbre de ellos, no permitir que el forastero siga su camino en la noche, sino que le daban un espacio en su casa. Pero ellos ni cuenta se dieron que era Jesús, hasta que partió el pan. Un Cristo resucitado, el tercer punto. La mayor evidencia de la reducción y la tumba vacía son 10 apariciones a sus discípulos y su presencia actual en medio de su pueblo. Por eso el cristianismo
no ha sido eliminado, aunque lo han intentado eliminar el cristianismo. Pero al contrario, el cristianismo no solo ha sobrevivido, sino que avanza. Y ya que a mayor oposición, mayor crecimiento, y así seguirá siendo. Amén. Mi amigo, mi hermano, un Jesús, un Cristo resucitado te cambia. Ahora, creo en la resurrección de Jesucristo. Si creemos que Jesús realmente resucitó, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve creer que Jesús resucitó? Fíjense lo que dice la Biblia, Romanos 6:4. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Me sirve porque puedo empezar una nueva vida en Cristo. Con un Cristo resucitado todo arranca de cero. Todo tiene un nuevo comienzo. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho mal. Cuando venís a Jesús, Jesús te transforma, Jesús te perdona, Jesús te redime, escribe una nueva historia, te da una pluma y te dice, camina para adelante. Ya no estás solo, estoy yo con vos. Y empezás a transitar una nueva etapa. Si hasta ahora tu vida podemos calificar o la pude calificar como un fracaso en agradar a Dios, hice cosas que lastimaron. No entendí que un Jesús no estaba en un crucifijo, no estaba en un pesebre, o no estaba en determinados lugares, sino un Jesús se lo lleva, un Jesús camina conmigo. No entiendo tal vez que mis cosas viejas puedan ser borradas y transformadas. Podemos tener una nueva oportunidad. Ese Jesús es el que resucitó y necesita resucitar en tu vida. Lo segundo, Romanos 8, 10 y 11. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Somos justificados. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos vive en nosotros. Por eso podemos decir con toda certeza que un Cristo resucitado te da el poder, nos empodera, nos respalda para una nueva vida, pero una vida transformada. Yo puedo estar lleno de buenas intenciones y buenos deseos, pero si Jesús no opera en mi vida, si no le doy el lugar a Jesús, me voy a quedar con una buena intención, me voy a quedar con un buen deseo, con un buen proyecto, pero el respaldo para llevarlo a cabo lo tiene Él en mi vida. No es por mi fuerza, no es por mis méritos, sino es por su presencia que se marca la diferencia. Un Cristo resucitado se vive, un Cristo resucitado se experimenta, un Cristo resucitado te transforma. Y tercero, 1 Corintios 15, 20, dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron, como la gran noticia, como el primero. Jesucristo resucitado nos da una firme esperanza. Varón, mujer, familia. Si Jesús no hubiera resucitado, no tiene razón de ser. No estaríamos nadie aquí. La iglesia no existiría. La iglesia no existiría. Jesús no quedó en una cruz. La cruz es el símbolo que Él vino a morir. Vino con un propósito, lo cumplió. Pero el mayor propósito, el mayor, es la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucita en tu vida, si Jesús no llega a tu vida, si Jesús no transforma tu interior, podemos estar llenos de teoría. Pero necesitamos a ese Jesús. Dice, ¿qué sucede cuando morimos? Tal vez nos extinguimos,
como una flama que se apaga. Los ruselistas, dice, enseñan esto. Pero Jesús estuvo muerto y resucitó. Es el primero en resucitar a una vida gloriosa. Y lo mismo sucederá a los que creen en Él. Yo no sé en qué estás creyendo. Simplemente hay una vida eterna. Y un Jesús resucitado nos da esa firme esperanza. Quiero pedirle a los chicos de multimedia si nos pueden compartir el video 2. Qué tremendo, gracias a que Él vive, nosotros vivimos. Y Él está aquí. Él está aquí, Él está en vos. Y ese poder que lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder dio a su iglesia. Ese poder está en vos. Que si vos crees, se transforma tu ambiente. Somos transformadores de ambiente, porque Él está y Él vive en vos. Y Él partió la historia. Si hoy estamos corriendo el 2022, es porque Él estuvo. Él estuvo, Él partió la historia y con Él comenzó el año 1. Es por fe. Somos seres que Dios nos creó con una medida de fe a la humanidad entera. Y nos creó para que vivamos en lo sobrenatural. Hay poder en tu vida, mi hermano, hay poder, hay vida en tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios revele a nuestras mentes y corazones su palabra y que recibas de Él lo que necesitas. ¿Necesitas sabiduría? Recibe. ¿Necesitas inteligencia? Recibí. ¿Qué estás necesitando? Recibí de Él, mi hermano. Él está aquí. ¿Necesitas sanidad? Recibí.
Recibí sanidad en el nombre de Jesús. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Y quizás nunca le entregaste tu vida al Señor. Quizás nunca le dijiste, Jesús, quiero que seas el dueño de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo. Yo quiero invitarte a hacer una oración y le puedas entregar tu vida al Señor. ¿Vos querés vivir una nueva vida como escuchábamos? ¿Querés ser transformada por el poder de Dios? ¿Transformado por el poder de Dios? ¿Querés vivir una nueva vida? ¿Estás harto, estás cansada, cansado de lo que hasta hoy? Esta es tu oportunidad. Y es muy sencillo. A través de una oración le podés entregar tu vida al Señor. Y la palabra de Dios dice que cuando vos confesás con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, sos salvo. Tenemos que confesar que Él es el Señor. Así que oramos. Cerrá tus ojos allí donde estás y repetí conmigo esta oración y hacela tuya. Hacé estas palabras tuyas propias y decile así, Señor, hoy entiendo que viví lejos, que no entendía, pero hoy quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi mente, quiero entregarte mi vida y que seas el dueño. Te entrego mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Y me arrepiento, Señor, de haber vivido de espaldas a ti, Jesús. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados. Límpiame. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que cuando vos le rendís tu vida, le entregás tu vida a Cristo, dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro tuyo y te pone un sello y te dice, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a estar solo, porque Él va a llenar ese vacío que hasta hoy tuviste. Él va a llenar ese vacío en tu interior. Y ahora sos un bebé espiritual, que necesitas que se te alimente, que se te cambien los pañales. Y para eso nosotros queremos invitarte a que vos pases aquí adelante y vamos a orar por vos. Todo aquel que hizo esta oración y entregó su vida a Cristo, pasa acá adelante. Nosotros vamos a orar por vos. La iglesia va a orar por vos y te va a bendecir. Yo te animo a que pases aquí adelante. No tengas vergüenza, no te vamos a pedir nada. ¿Hay alguien que hizo esta oración de fe? ¿Sí? ¿Pasa? ¿Hay alguien más? Vamos a orar.
Inclina tu rostro allí. Señor, queremos darte gracias porque sos bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque vos un día viniste a la tierra a traer salvación, a traer libertad. Y hasta hoy, Señor, nos seguís amando y seguirás haciéndolo. Por eso te damos gracias, Dios. Gracias porque nos amás incondicionalmente. Te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria y el honor, Jesús, porque sos bueno con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Y te vamos a pedir algo más. Que pases con esta señora que está con el estandarte. Allí tenemos un regalito para vos. Vamos a tomar tus datos y si vos querés, vamos a estar orando por vos y el Señor va a hacer cosas nuevas en tu vida, en tu familia. Así que adelante. Muy bien, iglesia. Le invito a ponerse de pie. Y cerramos con esto, con la conclusión de la resurrección. Ahí ustedes los tienen, la proyección. La resurrección confirma de que Jesús es quien dijo ser. Esa es la mayor certeza. Es quien dijo ser. La resurrección demostró el poder de Cristo para perdón de pecados. Sin un Cristo resucitado no hay perdón de pecados. La resurrección revela el poder de Cristo sobre la muerte. Jesús venció la muerte. Por eso su cuerpo no está. Él vive. Y Él vive en nuestros corazones. Como decía mi esposa, el Espíritu Santo, el que opera hoy, el Consolador, aquel que cuando ascendió Jesús le dijo, vendrá un Consolador y estará con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ese es el que vive en tu corazón y en el mío, a través de la resurrección de Jesús. Y la resurrección implica la derrota de los enemigos de Jesús en ese momento. Las huestes demoníacas, el diablo mismo que se burlaba, pero ¿sabe qué? Es el mismo. Esa resurrección, ese Espíritu Santo que vive en tu vida, el poder de la resurrección de Jesús es el que pelea contra el enemigo, contra tus enemigos, no físicos, no tu enemigo que lo ves alrededor tuyo, no, sino aquellos que se oponen contra la presencia de Jesús obrando en tu vida. Cuando la Biblia dice que el reino de Dios se acercó, es porque vos, un hijo de Dios, una hija de Dios, entró a un lugar. Hay choque de poderes. Y mayor es el que está en tu vida y en mi vida que el que está afuera y en el mundo. Porque Jesús opera así. Solamente por gracia, no por mérito mío, ni tuyo, ni propio, sino porque Él es quien dijo ser. Un Cristo resucitado, como dice ahí, la religión no te va a cambiar, pero relacionarte con Jesús te va a transformar la vida. Va a transformar no solo lo tuyo, sino tu familia, tu entorno, y 1000 generaciones vendrán distintas a causa de ser bendecido. Amén. Así que cierra tus ojos ahí y vamos a cantar al Señor, vamos a adorar, las gracias. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves,
y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Declaramos, me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido, me has sostenido una y otra vez, creer que contigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura, sí Señor, una y otra vez, tu amor me rodea, sigue siendo fiel, y cuando te llamo, escuchas mi clamor, puedo confiar. Me has sostenido, Señor, me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, Señor, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.
Sí, Señor. Nada va a detener tu fidelidad hacia cada uno de nosotros. Tu gracia, Señor, se derramó. Tu amor me abrazó y nos abrazó. Tu presencia nos envolvió. Señor, tu presencia. Anhelamos tu presencia. Dios, eres bueno. El príncipe de paz. El Dios de lo sobrenatural. El Cristo que resucitó. El que vive y reina y opera, Señor, en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te amamos, te bendecimos, te honramos. Iglesia, levanta tu mano. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado, te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Excelente fin de semana, excelente comienzo de semana, y tenés un Jesús resucitado que vive en tu corazón a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga, iglesia.